La esquizofrenia es un conjunto de trastornos que se manifiestan por alteraciones del humor y de la conducta, que interfieren en la capacidad de pensar, sentir y actuar de la persona. Se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Algunas de las experiencias más frecuentes son las alucinaciones, oír voces o ver cosas inexistentes, y los delirios, creencias erróneas y persistentes. Etiología. Teoría genética. Niños con al menos un padre biológico esquizofrénico, implicación del cromosoma 13 y 16. Datos neurobiológicos. Lóbulos frontal y temporal más pequeños. Hipótesis de desarrollo de Weinberger postula que hay una lesión durante el desarrollo temprano del cerebro. Consisten en aquellas manifestaciones anómalas que experimentan los pacientes, como ver cosas que no existen, alucinaciones, o pensar que ocurren cosas que no son verdad, delirios. Podemos encontrar abulia, ausencia de voluntad, afecto aplanado, ausencia de expresión facial, afecto embotado, restricción de emociones, alogia, habla con pobreza en contenido, alucinaciones, percepción falsa de objetos que no existen, anedonia, incapacidad de sentir placer, apatía, indiferencia hacia las personas, asociaciones lazas, creencias contradictorias de una misma persona. Alucinación. Son percepciones falsas o experiencias perceptivas de cosas que no existen en la realidad. Pueden ser auditivas, visuales, olfativas, táctiles, gustativas, sinestésicas y sinestésicas. Son aquellas manifestaciones que hacen pensar que están relacionadas con alteraciones en la capacidad para pensar, sentir o hacer cosas con normalidad. Por ejemplo, dejar de hablar con fluidez, tener interés por las cosas o las personas, por levantarse cada día a trabajar, entre otras. Entre los síntomas negativos podemos encontrar catatonia, inmovilidad como si estuviera en trance, delirio, ideas falsas de la realidad, ecoprasia, imitación de movimientos y gestos, fuga de ideas, flujo continuo de ideas, ideas de referencias, falsa impresión de los acontecimientos, pérdida de asociaciones, ideas sin relación entre sí, perseveración, adherencia persistente a una única idea o tema. Tipos de esquizofrenia. Esquizofrenia paranoide. Se caracteriza por el predominio de ideas delirantes y alucinaciones, sobre todo auditivas. Es la más frecuente, suele iniciarse a los 20 y 30 años y es la que mejor evoluciona. Esquizofrenia desorganizada o hebefrénica. Predomina un afecto absurdo no apropiado. Se suelen reír cuando se les da una mala noticia. Las conductas suelen ser infantiles. Ríen sin motivo aparente y realizan muecas. A menudo muestran falta de interés y de participación. Esquizofrenia catatónica. Predomina el trastorno del movimiento o movimientos motores. El enfermo no reacciona a los intentos de entrar en contacto con él. Su rostro permanece inmóvil e inexpresivo, no se percibe ningún movimiento interior e incluso fuertes estímulos de dolor pueden no provocar reacción alguna. Ningún tratamiento cura la esquizofrenia, solo la controla. Tratamiento médico. Antipsicóticos. Reducen la actividad del sistema nervioso central, respuestas motoras enlentecidas, calma emocional y sedación. Los más utilizados son haloperidol y risperidona. Psicoterapia. Método para provocar el cambio en una persona por medio de la exploración de sus sentimientos, actitudes, manera de pensar y conducta. Se basa en una relación personal cara a cara entre el terapeuta y el paciente. Fomenta la comprensión de los propios sentimientos, conductas y habilidades interpersonales. Terapia individual. Se divide en dos partes. Terapia psicodinámica. Si se comprenden las primeras relaciones y hay experiencias como origen de los problemas, estos se resuelven. Terapia humanista. Ayuda al paciente a través de la valoración positiva, genuina e incondicional del terapeuta, empatía, fomento de autoestima. También podemos encontrar terapia conductual. Principios del aprendizaje con refuerzos positivos y negativos. El objetivo es un cambio conductual en tiempo breve. Terapia cognitiva. Identificación y corrección de pensamientos distorsionados pueden llevar a un malestar emocional o conductual.
percepción subjetiva del acontecimiento, el contrato, establecimiento de obligaciones mutuas paciente-terapeuta. El objetivo es que el paciente debe demostrar conductas concretas, el terapeuta debe proporcionar recompensas. Cuidados de enfermería. Cuidados físicos, mantenimiento de la hidratación, nutrición e higiene. Administración del tratamiento farmacológico, asegurando la toma y detectando la aparición de efectos secundarios. Control de las constantes. Ante la aparición de ideas delirantes y alucinaciones, hay que orientar al paciente en la realidad, ganar la confianza del paciente escuchando sus ideas delirantes, evitar negar o discutir las alteraciones del pensamiento que se expresen en la comunicación verbal, pero nunca dar a entender que se aceptan. Estar el mayor tiempo posible a su lado para transmitirle seguridad, hacerle seguir los horarios de sueño y alimentación, disminuir los estímulos exteriores y asegurar un entorno de seguridad para el paciente. Ante el paciente agitado o con conductas hostiles, una sujeción mecánica. Mantener la calma y hablarle de forma suave y mantener el contacto visual y atender a sus demandas. Ante el paciente con conductas inhibidas, acompañarle al paciente durante periodos regulares, no abrumar con palabras, hacerle cumplir la rutina del servicio, horarios de comidas, etc. Y añadir estímulos externos que puedan motivarle, juegos, actividades, entre otras. El trastorno psicótico debido a enfermedad médica, para el DSM-6-TR, se trata de un trastorno que cursa con síntomas psicóticos y que puede ser debido a enfermedades neurológicas como neoplasias, enfermedad de Huntington, epilepsia, esclerosis múltiple, infecciones del sistema nervioso central, etc. O enfermedades metabólicas como hiper o hipotiroidismo, hipoglucemia, hipoxia, o en casos enfermedades hepáticas, renales y alteraciones del equilibrio hidrosalino. Las características esenciales del trastorno psicótico debido a enfermedad médica son las alucinaciones y las ideas delirantes, que se consideran debidos a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. En la historia clínica, la exploración física o los hallazgos de laboratorio deben existir pruebas de que las ideas delirantes o las alucinaciones son la consecuencia fisiológica directa de una enfermedad médica, como ya lo mencionábamos. La alteración psicótica no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental. Por ejemplo, los síntomas no son una respuesta psicológica a una enfermedad médica grave, en cuyo caso el diagnóstico apropiado sería trastorno psicótico breve, con decadencia grave. No se establece el diagnóstico si la alteración aparece exclusivamente en el transcurso del delirium. Tampoco se establece el diagnóstico de trastorno psicótico debido a una enfermedad médica si las ideas delirantes aparecen exclusivamente en el transcurso de una demencia tipo Alzheimer o una demencia vascular, en cuyo caso se diagnostica una demencia tipo Alzheimer o una demencia vascular del subtipo con ideas delirantes. Las alucinaciones pueden ser de cualquier modalidad sensorial, por ejemplo, visuales, olfativas, gustativas, táctiles o auditivas, pero es probable que ciertos factores etiológicos se desencadenen fenómenos alucinatorios específicos. Por ejemplo, las alucinaciones olfativas, especialmente las que implican el olor de goma quemada u otros olores desagradables, son muy sugerentes de epilepsia del lóbulo temporal. Las alucinaciones pueden ser simples o amorfas, o muy complejas y organizadas, dependiendo de los factores etiológicos, las condiciones ambientales, la naturaleza y la localización de la lesión causada en el sistema nervioso central y de la respuesta reactiva al deterioro. En general, no se establece el diagnóstico de este trastorno si el sujeto conserva el juicio de realidad para la alucinación y se da cuenta de que las experiencias perceptivas son causadas por una enfermedad médica. Las ideas delirantes pueden ser de temas muy diversos, incluidos los somáticos, grandiosos, religiosos y lo que es frecuentemente persecutorios. En algunos casos, las ideas delirantes religiosas se asocian específicamente con la epilepsia del lóbulo temporal. Los sujetos con lesiones cerebrales parietales derechas pueden desarrollar un síndrome de omisión contralateral, en el que pueden o no reconocer partes de su propio cuerpo hasta un extremo delirante.
No obstante, las asociaciones entre ideas delirantes y enfermedades médicas concretas parecen ser menos específicas de lo que son en el caso de las alucinaciones. Para determinar si el trastorno psicótico es debido a una enfermedad médica, el clínico tiene en primer lugar que establecer claramente la presencia de dicha enfermedad médica. Además, hay que establecer que la alteración psicótica esté etiológicamente relacionada con alguna enfermedad médica a través de un mecanismo fisiológico. Para poder hacer esta afirmación es necesario efectuar una evaluación cuidadosa y completa de múltiples factores, aunque no hay normas infalibles para determinar cuándo es la etiología la relación entre el trastorno psicótico y la enfermedad médica. Existen algunas orientaciones. Una consideración es la presencia de una asociación temporal entre el inicio, la exacerbación o la remisión de la enfermedad médica y el trastorno psicótico. Una segunda consideración es la presencia de síntomas atípicos en un trastorno psicótico primario, como por ejemplo, edad de inicio atípica o presencia de alucinaciones visuales u olfativas. Asimismo, la psicosis se refiere a síntomas tales como delirios, alucinaciones, pensamiento y lenguaje desorganizado y comportamiento motor extraño e inapropiado, que indican la pérdida de contacto con la realidad. El diagnóstico no aplica si los pacientes tienen una respuesta mediadora psicológica a una enfermedad física, o abstinencia de fármacos o el delirio causado por la afección médica. Es fundamental establecer una relación temporal entre la afección física y la psicótica, es decir, comienzan y terminan al mismo tiempo. Tratar la afección médica a menudo reduce la gravedad de los síntomas psicóticos, pero algunos pacientes también necesitan tratamiento específico para los síntomas psicóticos. Como tratamiento del trastorno psicótico debido a una enfermedad médica, es importante tratar la enfermedad fisiológica que da lugar al trastorno. Generalmente, al solucionar esta enfermedad, los síntomas de la psicosis desaparecen por sí mismos, sin requerir tratamiento psicológico. Solo en raras ocasiones, si después fuera necesario trabajar los síntomas o malestares psicológicos, sería necesario aplicar lo que es la psicoterapia. Asimismo, también para el diagnóstico de los trastornos mentales se utiliza el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, como la Clasificación Internacional de las Enfermedades, en su 10ª revisión de los trastornos mentales y su comportamiento. Hola, mi nombre es Marbella Hurtado Argüelles y el día de hoy les vamos a presentar demencia. ¿Qué es? Es un síndrome crónico caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. ¿Qué va a afectar? Va a afectar la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Y es importante saber que la conciencia no se va a ver afectada al principio de la demencia. Tenemos la clasificación o tipos de demencia. La enfermedad del Alzheimer, que es una de las más importantes o una de las que se ve más en los adultos mayores, y va después de demencia vascular. Tenemos la demencia con cuerpos de Lewy, trastornos frontotemporales y la demencia mixta. Nosotros nos vamos a basar el día de hoy en el Alzheimer, que es una enfermedad neurológica progresiva e irreversible que afecta al cerebro. Es la causa más común de demencia y se caracteriza por pérdida progresiva de la memoria y un progresivo deterioro de las actividades básicas de la vida diaria y cambios en la conducta. Los factores de riesgo. Vamos a tener modificables y no modificables. Los modificables son los que se puede prevenir con la promoción a la salud. Por ejemplo, está la depresión, la inactividad física, hipertensión en el adulto joven, obesidad, tabaquismo, bajo nivel educativo y la diabetes mellitus. Estos son los que se pueden promover o tener prevención para la educación en los adultos jóvenes o hasta en los adolescentes para que estos síntomas o estas enfermedades no se presenten en los adultos mayores. Y bueno, los no modificables es la edad avanzada. Antes, como hace 5 años o 10 años, se tenía un rango que era de 80 años en adelante. Ahorita, porque no hemos tenido promoción a la salud como se debe o la prevención para la salud, se está considerando que a partir de los 60 años los adultos ya pueden presentar Alzheimer, una afección a familiares de primer grado
y existencia de genes autosómicos dominantes para la aparición de la enfermedad, esto es por herencia genética. ¿Cuáles son los síntomas del Alzheimer? Estos son los síntomas generales, no se van a presentar todos al mismo tiempo, sino que van a ir en un periodo o por etapas. Tenemos la pérdida de la memoria, la confusión espacio-temporal, problemas con las relaciones visuales o espaciales, pérdida de habilidades motoras y el sentido del tacto, dificultad para comunicarse, deterioro del juicio, no van a reconocer familiares ni a sus amigos, va a haber delirios y paranoias, comportamiento infantil y van a olvidarse hasta de alimentarse. Y nuestro cuadro clínico ya dividido por etapas, va a haber incapacidad para recordar, perder cosas con frecuencia o colocarse en lugares inusuales, dificultad para memorizar la fecha, disfasia disnómica, dificultad para iniciar conversación, ánimo disminuido, tristeza, desinterés, irritabilidad, impulsividad, trastornos del sueño y apatía. Esto es en la primera etapa. En la segunda etapa se va a presentar psicosis, desinhibición, apatía, agitación y aquí es donde se puede presentar la agresividad. Y dentro de nuestra tercera etapa va a haber datos de daño cortical, específicamente en el hipocampo, manifestándose con incontinencia urinaria e intestinal, trastornos de la alimentación, pérdida de la autonomía e independencia de la expresión facial. Técnicamente, desde la primera etapa, el paciente ya necesita un cuidador especial y específico, pero en la tercera etapa, el paciente ya va a ser completamente dependiente del cuidador. Esto quiere decir que ya no va a poder ir al baño, ya ni siquiera va a poder avisar de, oye, me anda del baño, oye, quiero ir al baño, oye, tengo hambre, oye, quiero salir, ya no van a poder, decirnos sus necesidades básicas. Entonces el cuidador es el que debe de estar 100% al pendiente del paciente. Y nuestro diagnóstico pues va a ser simplemente y básicamente clínico. En Estados Unidos se utilizan este tipo test o escala que es en la cual van a hacer como preguntas cuando llegue el paciente: ¿qué día de la semana es hoy? ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el mes? ¿Cuál es el día? Esto con el objetivo pues de ir viendo qué partes del cerebro están dañados. Por ejemplo, van a identificar la orientación en tiempo y espacio, la fijación, concentración y cálculo, memoria, lenguaje y construcción. Y los 5 puntos importantes, por decirlo, donde el médico va a detectar el Alzheimer, es la anomía, la cual es la incapacidad para encontrar la palabra correcta, la agnosia, que es la incapacidad para identificar un objeto, apraxia, la incapacidad para ejecutar acciones y movimientos voluntarios, la amnesia, que es el déficit de la memoria a corto plazo primero y posteriormente de la memoria remota, y la afasia, que es la incapacidad para otorgar significado a la palabra habladas o para comunicarse de forma coherente. El paciente ya no va a poder describir un objeto, tal vez lo describa como conceptos, pero no te va a poder decir el nombre, ya no va a poder hacer movimientos que él desee y sobre todo pues ya no va a poder tener una conversación lógica con otra persona. El rango promedio de vida que tienen las personas con Alzheimer es de 3 a 10 años. ¿De qué va a depender? De a lo mejor el cuidado que tenga el cuidador con el paciente. ¿Por qué? Porque si al paciente lo dejan solo y no lo animan, no platican, pues no va a estar triste, va a estar deprimido y pues como tal no va a tener ganas de vivir. Entonces de eso depende de 3 a 10 años. Además hay veces que hasta se les olvida respirar al propio paciente y es cuando pueden llegar a paros cardíacos. Y bueno, nuestro tratamiento vamos a tener el no farmacológico, el cual va a ser estimulación cognitiva, terapia de orientación de la realidad, programa de actividades recreativas y terapia conductual. Esto con el objetivo de preguntarles cómo están hoy, cómo les fue ayer, hacer pláticas, hacer dinámicas, hacer juegos interactivos con los nietos, con los hijos. Y bueno, el farmacológico se va a apoyar de inhibidores de la acetilcolinesterasa, que tenemos a la galactamina, ribastimina y denopecilo. También algunos antipsicóticos y antidepresivos. Todo va a depender del tipo del paciente y cómo se encuentra el paciente. Y
Bueno, nuestras intervenciones de enfermería van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar con la terapia de orientación en la realidad, ayudar con la aplicación de actividades recreativas las cuales mejoren la calidad de vida y el bienestar del paciente, valorar la continuidad del tratamiento, vigilar la recurrencia y efectos colaterales del tratamiento farmacológico, ayudar a reducir la presencia de depresión en el paciente mediante la incorporación de estrategias de manejo de la conducta. Y se van a crear estrategias para mejorar la frecuencia y la calidad de interacciones sociales. Y pues esto ha sido todo de mi parte.